Bienvenidos todos, hermanos y amigos. Vamos a estudiar en esta tarde una lección titulada El cristiano y el afán. Allá en Mateo capítulo 6, Mateo 6, versículo 25, continúa el Señor hablando, enseñando en este sermón del monte, y Él dice lo siguiente: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Anteriormente, hermanos, el Señor Jesús había advertido y había sido muy enfático diciendo, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Sí? El Señor Jesucristo había dicho que la lámpara del cuerpo es el ojo, y que si nuestro ojo es maligno, todo nuestro cuerpo estará en tinieblas. Explicamos esto. El Señor Jesucristo había advertido diciendo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Nadie puede servir a dos señores. Y ahora comienza el Señor diciendo, aquí en esta lectura, comienza diciendo el Señor, por tanto os digo. Por tanto os digo. Por lo anteriormente dicho, ahora les digo lo siguiente. Es decir, que el Señor continúa, ¿verdad?, con la misma línea de pensamiento o de tema. Todo esto que hemos estudiado en las lecciones anteriores y lo que estamos viendo ahora está relacionado, va de la mano. Y básicamente, hermanos, tiene que ver con un problema que es muy común en la humanidad. Desde entonces y hasta la fecha lo sigue siendo. El materialismo. ¿Sí? El materialismo. Y aunque el reino de Cristo no es de este mundo, así como Él se lo dijo claramente a Pilato, mi reino no es de este mundo y no lo es. Su reino es espiritual, pero sus discípulos estamos en este mundo. Y tenemos que aprender a lidiar con este tipo de corrientes, este tipo de situaciones que muchas veces nos envuelven y absorben todo nuestro ser y quitan, hermanos, nuestra atención, nuestros esfuerzos de lo que verdaderamente vale la pena en esta vida, para enfocarlos en este tipo de cuestiones. El materialismo, hermanos, es común a toda escala. No pensemos que solamente es algo que afecta a los ricos, a los poderosos, aún también la gente de clase media y de clase baja puede caer en el afán. De la misma manera que no debemos vivir solo para acumular bienes y poner en ellos nuestro corazón, tampoco debemos vivir, hermanos, valorando las cosas de este mundo al grado de vivir preocupados, angustiados, afanados por ellas. Consideremos, hermanos, algunos puntos de esta lectura
¿verdad? Algo que nos queda claro es que está prohibido, no debemos. Por ninguna circunstancia, hermanos, nosotros debemos de afanarnos. El afán es inaceptable, el afán es injustificable en los seguidores de Cristo Jesús. Si usted es un discípulo del Señor, usted no tiene justificación para vivir una vida llena de afanes. Ningún cristiano o cristiana debería jamás vivir afanado por las cosas de este mundo. Y Jesús, hermanos, aquí lo deja muy claro. Él lo prohíbe y lo prohíbe rotundamente. Una y otra vez lo dice el Señor. En el verso 25 Él dice: no os afanéis por vuestra vida. Aquí está la prohibición directa y clara del Señor. En el versículo 31 dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. En el versículo 34 vuelve a decir: no os afanéis por el día de mañana. Una y otra vez dice: no lo hagan, no se afanen por las cuestiones de este mundo. No. Hermanos, esto no se trata de un simple consejo. El Señor no está dando una sugerencia, no es cuestión de opinión, el que quiera hacerlo, no, es una orden directa, es un mandamiento: no lo hagan, no se afanen. Algunas versiones traducen: no os preocupéis o no os acongojéis. Esta palabra, hermanos, afanéis, que se utiliza aquí en estos versículos, viene de una palabra griega que es donde, ¿verdad?, encontramos el original en que fue escrito el Nuevo Testamento, merimnao, y significa literalmente atraer en diferentes direcciones. Eso es lo que significa. Y eso básicamente es lo que hace el afán, hermanos. Nuestra mente, nuestro pensamiento, hermanos, van de un lado hacia otro. ¿Sí? No tienen paz, no tienen tranquilidad. Es una preocupación excesiva la que hay, una angustia por algunas cosas, y muchas veces cosas que no deberían de preocuparnos. En Lucas capítulo 10, versículo 41, encontramos un ejemplo, y hemos leído esta historia en otras ocasiones, pero el verso 41 dice: respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Eso es algo que nosotros no debemos de hacer. Independientemente, hermanos, de nuestros compromisos, independientemente, hermanos, de nuestros planes, independientemente de las cosas tal vez que tengamos que realizar o de las cosas que necesitemos, etcétera, nuestra mente no debe de estar así. No debemos perder la paz y la tranquilidad en nuestro corazón. No. Imagínense la mente de Marta, hermanos. Merimnao significa tirar en diferentes direcciones. Imagínense, hermanos, la mente de Marta en esos momentos. Está el Señor Jesús y probablemente con sus discípulos en su casa. Y dice aquí la Escritura que el Señor le reprende porque ella estaba afanada y turbada con muchas cosas. Es cierto, Marta era una mujer hospitalaria y trataba de ofrecer lo mejor para el Señor Jesucristo. Pero eso, hermanos, ni siquiera eso justificaba el afán que ella tenía. No. De tal manera que Marta seguramente su mente estaba angustiada. Iba de un lado hacia otro. A lo mejor ella se preguntaba: ¿de qué estará hablando el Señor Jesús? A lo mejor allá a lo lejos lo miraba, enseñando. Y todos allá a su alrededor escuchando. Pues ¿de qué estará hablando Jesús? ¿Cómo me gustaría estar allá escuchando? Pero tengo que terminar la comida. ¿Y dónde está mi hermana? ¿Qué está haciendo María? Ya está sentada. Se me está acabando el fuego, necesito ir por leña y no hay quien me ayude. Pero los frijoles se están quemando. Y su mente, hermanos, así, preocupada, turbada.
por muchas cosas que en ese momento le estaban absorbiendo sus pensamientos. No, dice el Señor, eso no está bien, Marta. Eso no es correcto. A veces cosas tan insignificantes, hermanos, turban nuestro corazón. Y así andamos, hasta nos enfermamos, ¿verdad? De la preocupación. No. El afán, hermanos, está prohibido. Seguramente la cabeza de Marta daba muchas vueltas en diferentes direcciones, pero eso no es algo que sea correcto hacer. El afán, hermanos, es una preocupación excesiva por las cosas al grado de robarnos la paz y la tranquilidad de nuestro corazón. Afecta en muchos sentidos. Cuando estamos afanados, cuando hay cosas que roban todo nuestro pensamiento y más, el Señor Jesucristo ilustra con cosas de este mundo, qué comer, qué beber, qué vestir, qué va a hacer mañana, cosas por el estilo, hermanos. Ese tipo de cosas nos van a afectar en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Sí? Afecta nuestra condición espiritual y afecta nuestro servicio al Señor primordialmente. En Mateo 13, versículo 22, Mateo 13, 22, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Sí? La gente vive tan afanada de un lado para otro, con tantas preocupaciones, tantos quehaceres, tanto trabajo, tantas actividades. Y la palabra de Dios ahogándose. Cuando siembra una plantita y empieza a salir zacate, hierba a su alrededor, ¿verdad? Y esa plantita quiere crecer, pero está ahogada. No se desarrolla. Así pasa, hermanos. El afán de este siglo hace que uno se desvíe de la obediencia y de la fidelidad a Cristo. No se puede servir a Dios y a las riquezas a la vez. No podemos vivir vidas afanadas por las cosas de este mundo y al mismo tiempo ser fructíferos espiritualmente. No. Los afanes de esta vida hacen que uno viva vidas estériles en lo espiritual. Estériles. Que seamos como aquella higuera que el Señor Jesucristo maldijo porque fue y no encontró fruto en ella. Dice, hace infructuosa la palabra. No producimos fruto simplemente. Nuestro servicio a Dios se ve truncado, se ve frustrado. No tenemos la libertad, no tenemos la disposición, no tenemos la tranquilidad para hacer lo más importante en esta vida, porque los afanes nos ahogan y el engaño de la riqueza. Sí. Los cristianos, hermanos, por ninguna cosa de este mundo deberíamos de vivir afanados. Otra cosa, hermanos, que nos queda claro en esta lectura es que, bueno, el Señor habla una y otra vez de nuestro Padre Celestial. Que es algo que muchas veces olvidamos, que somos hijos de Dios. ¿Sí? Estamos tan afanados en las cosas de este mundo que pasamos desapercibido este hecho tan importante. Usted y yo somos hijos de Dios. Y para recordarnos esto, el Señor Jesús nos cita algunos ejemplos de la naturaleza. ¿Sí? Él nos pide que miremos, que consideremos las aves del cielo. Mirad, pongan atención en los pajaritos. ¿Sí? Algo tan obvio, algo que todo mundo puede observar sin ningún problema. Mirad las aves del cielo, dice Cristo. Ellas no siembran. ¿Sí? Nunca va a haber un pajarito montado en un tractor con un arado, ¿verdad? Trabajando la tierra para sembrar y después cosechar mazorcas o granos o cereales y después llevarlas y almacenarlas. Los pajaritos no hacen eso. ¿Sí? Dice, miren,
el Señor Jesucristo. No trabajan, no siembran, no cosechan, no almacenan en graneros, pero independientemente de ello, dice Cristo, Dios las alimenta. ¿Sí? Miles y miles y millones de aves vuelan en los cielos, hermanos, alrededor del mundo, y ninguna de ellas se muere de hambre. Ninguna ave se queda sin comer. Miren, dice el Señor. Jesús nos pide que consideremos las bellas flores. Mirad los lirios del campo, dice el Señor. No trabajan ni hilan. ¿Sí? No hacen eso. Los lirios del campo, hermanos, solo existen por unos cuantos días. No crean que viven años y años. Son de temporadas muy cortas. Sin embargo, dice Cristo, están vestidas más bellamente que los reyes más ricos del mundo. La belleza de las flores, todas las flores, hermanos, tienen su propia hermosura. Todas son bellas. Sus colores, toque sus pétalos. Hermanos, es una belleza que uno no puede explicar. ¿Cómo puede haber algo tan hermoso a veces en los campos? Uno va manejando en la carretera y en la orilla de la carretera, hermano, llenas de flores hermosas, de muchos colores, y uno dice, ¿quién las sembró? ¿Quién las riega? A veces uno quiere tener flores en la casa y requiere estar casi a diario, tener que estar regando para que esté más o menos bonito ahí. Y uno ve allá en los campos, en las orillas de las carreteras, una belleza tan preciosa. ¿Y quién se encarga de cultivarlas? ¿Quién hace que se vistan con esos colores tan hermosos? Dios. ¿Sí? Dios lo hace. Dice Cristo, observen, miren, ni siquiera Salomón con toda su gloria se vistió como un lirio del campo. Y los reyes, hermanos, se visten con las ropas más finas, más elegantes. Dice, ni siquiera ellos, ni siquiera Salomón se vistió como un lirio. Y en cambio nosotros, mis hermanos, nosotros somos diferentes a las plantas, somos diferentes a las aves y a toda la creación debajo del cielo. El ser humano es la corona de la creación de Dios. Nosotros sembramos, nosotros cosechamos, nosotros recolectamos, nosotros tenemos la capacidad de trabajar y lo hacemos. Dios nos ha dado manos, nos ha dado inteligencia, y todos nosotros de una u otra manera trabajamos. Los seres humanos contamos con fábricas para producir ropa, y muchas veces a bajo costo. Somos más inteligentes que los animales, vivimos más tiempo que las flores, fuimos creados a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Somos más valiosos, hermanos, que todas las plantas y todos los animales juntos. ¿Sí? Y si nuestro Padre Celestial, hermanos, ha provisto para millones y millones de plantas y animalitos y personas a través de la historia alrededor del mundo, hermanos, ¿no podrá hacer lo mismo con nosotros? ¿No podrá el Señor, hermanos, proveernos de las cosas necesarias para la vida? Sí, hermanos, por supuesto que sí. Si podemos hacer mucho más que un ave o que una flor, que una planta, si tenemos mayores capacidades y sobre todo tenemos a Dios por Padre, hermanos, ¿hay razón alguna para vivir afanados, turbados, angustiados por las cosas materiales, las cosas esenciales para vivir? No, no lo hay. No lo hay, hermanos. Pensamos que la providencia de Dios no nos va a alcanzar, o creemos que Dios no nos va a dar lo que necesitamos. Hermanos, eso es lo que indica el afán.
falta de fe en Dios, falta de confianza en nuestro Creador, en el Dios Todopoderoso. El afán, hermanos, es olvidar de quién somos hijos. A lo mejor se puede justificar que un ateo viva afanado, porque él dice no existe Dios. En su ignorancia, en su necedad, así lo afirma. Pero usted y yo, si sabemos que tenemos al Dios Todopoderoso, al Dios vivo, al Creador de todo lo que existe, como nuestro Padre Celestial, no solamente en el aspecto de que Él nos creó, sino en el aspecto espiritual, hermanos, ¿se justifica el afán? No, por supuesto que no. Volviendo al verso 25, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Dice Cristo: no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Hermanos, si Dios nos ha dado este cuerpo y Dios nos ha dado la vida, hermanos, esto no se consigue en cualquier parte. Usted no va al supermercado a comprar vida. No va a una tienda, hermanos, a conseguir otro cuerpo. Eso es algo que solamente Dios lo puede dar. ¿Sí? Él es el origen de la vida. Él es el que sostiene la vida. Y si Dios nos da esto que es imposible obtenerlo en alguna otra parte, ¿cómo Dios, hermanos, no nos va a proveer las cosas más básicas para poder vivir? ¿Cómo podemos dudar de su capacidad y su disposición para proporcionarnos las cosas que necesitamos para cuidar de esta vida que Él mismo nos da? Él no nos da la vida simplemente para dejarnos morir y no proveernos nada. No, hermanos, Dios no hace eso. Él nos da la vida, nos da el cuerpo y nos da las cosas necesarias para sostener la vida. ¿Y por qué nos da la vida el Señor, hermanos? ¿Será el propósito de nuestra existencia como hijos de Dios solamente el comer, el beber y el vestirnos? Para muchas personas parece que esto es el todo para ellos. Viven para eso. Comer bien, beber bien, vestirse bien. Pero la vida, hermanos, es mucho más que eso. Mucho más. No estamos en este mundo solamente con el propósito de disfrutar las cosas materiales. No. Hay más que eso. Dios nos da la vida por razones más importantes y más poderosas que simplemente comer y vestir bien. La vida consiste en mucho más que posesiones materiales y satisfacer nuestros deseos físicos. En Lucas, hermanos, capítulo 12, versículo 15, dice Cristo: y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tal parece que para muchos en esto consiste la vida: tener abundancia, tener repleta nuestra casa, tener posesiones y más posesiones, y hacer más y más y más. Dice el Señor: no. Y les empieza a ilustrar a través de la parábola de aquel rico insensato. Dios le había bendecido y había producido mucho su heredad, y él pensaba dentro de sí: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis bienes? Y luego dijo: ya sé. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Y para muchos eso es la vida: comer, beber, reposar, regocijarse. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será?
todos esos graneros, esas casas, ese dinero, todas tus propiedades, ¿de quién serán? Así es el que hace para sí tesoros, dice Cristo, y no es rico para con Dios. Es un necio que simplemente está desperdiciando su vida, porque la vida no consiste en eso solamente. Hay cosas más importantes, mis hermanos. Las cosas físicas no deben de ser un fin en sí mismas. A veces pensamos que ese es el fin, ese es el propósito de nuestra vida. No. Las cosas materiales son solamente un medio que debemos de utilizar para lograr fines más elevados, de mayor importancia. Hermanos, las cosas materiales no deben de obstaculizar esos propósitos superiores. Por el contrario, deben de ayudarnos, deben de contribuir a su realización. ¿Sí? Así que, hermanos, más que afanarnos por el qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, la preocupación debe de ser: ¿estoy usando lo que tengo en formas que agradan a Dios? ¿En formas que cumplan sus propósitos? Esas muchas bendiciones que he recibido de Dios, todo lo que tengo, todo lo que he logrado, lo estoy usando con propósitos que lleven a cabo los planes de Dios a través de mí. Recuerden, hermanos, somos mayordomos, somos simples administradores de los bienes que Dios nos da. No nos los vamos a llevar, aquí se van a quedar. Dios nos los da para que los administremos y para que los usemos. Sí, para que disfrutemos, pero también para que los usemos para sus planes y propósitos. De acuerdo, hermanos, a la palabra de Dios. Así que, hermanos, somos hijos de Dios, que no se nos olvide. El afán, hermanos, no tiene lugar en la vida de los cristianos. Y como hijos de Dios debemos de pensar y debemos actuar como lo que somos y de acuerdo a los propósitos de nuestro Dios. Pero ¿qué más nos dice el Señor? Nos dice que el afán no logra nada. Es inútil, es vano. Dice en el versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane? Puede estar afanado día y noche. Dice el Señor, ¿podrá añadir a su estatura un codo? Una persona bajita de estatura, digamos un Zaqueo cualquiera, por mucho que se afane, por mucho que se preocupe por esto, no va a crecer un pie más. El afán no ayuda en nada. ¿Sí? Así que lo que está diciendo el Señor es que es totalmente inútil. Nada más se está desgastando la persona en preocupaciones, en ansiedad, solamente se está enfermando, pero no va a lograr nada con vivir preocupado. Nada. ¿O alguna vez la angustia mental y la preocupación excesiva le han ayudado, por ejemplo, a usted a resolver algún problema? No, esto no ayuda. ¿Alguna vez la ansiedad le ayudó a usted a pagar sus deudas? No. ¿Alguna vez el afán ha producido alimento o ropa? No. No, hermanos. El Señor Jesús, hermanos, está diciendo que el afán no logra nada. Hermanos, nuestro Dios no está en contra de que seamos previsores o de que planifiquemos. El Señor no está en contra de esto y lo hemos explicado en otras ocasiones. El problema está cuando caemos en el afán, porque ya se convierte en un trastorno emocional. Afecta nuestros pensamientos, afecta nuestra mente, nuestra tranquilidad, nuestra paz. Ahí es donde se convierte en algo malo. ¿Sí? Y lo único que hace es afectar nuestra salud. No, el afán no logra nada. ¿Cuál debería de ser nuestra actitud? Debemos nosotros aprender a considerar la palabra de Dios. Cuando estemos en alguna situación,
en algún problema, en algo que de alguna manera, hermanos, nos preocupa, considere la palabra de Dios. Aprenda a orar por la ayuda a Dios, que es el que tiene el control de todas las cosas. Aprenda a someterse a su voluntad. Hágase tu voluntad y no la mía, dijo el Señor, que debemos de orar así. Aprenda a pensar bien las cosas, a hacer lo mejor que usted pueda, lo que esté a su alcance, lo que esté en su poder, el poder hacer, válgame la redundancia, hágalo. Y lo demás, simplemente déjeselo al Señor. Si usted ya hizo lo que podía hacer y ya no hay más que usted pueda hacer, ya no se preocupe. Déjeselo a Dios. Confíe en Dios. Ponga las cosas, la situación, el problema, lo que sea, póngalo en las manos de Dios. Y nada más. ¿Sí? Cuando hemos hecho todo lo posible por afrontar una situación, hermanos, no desperdiciemos esfuerzos preocupándonos más por ella. Ya no. ¿Sí? Ya no. Si el afán, hermanos, no puede resolver cuestiones pequeñas, insignificantes, mucho menos las grandes. Y si no puede hacer nada por resolver esas situaciones grandes, ¿por qué afanarnos? ¿Por qué? El afán, hermanos, es inútil totalmente. Yo sé que una cosa es decirlo y otra cosa muy diferente es la práctica. Pero tenemos que aprender a practicar lo que la palabra de Dios nos dice. Es para nuestro bien. Esa es la voluntad del Señor. El Señor dice que no debemos parecernos al mundo. En el verso 31 de este capítulo 6 dice: no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Sí, mis hermanos, Cristo dice que afanarse en buscar las cosas de este mundo, como la bebida, la comida, la ropa, dice el Señor que eso es hacer exactamente lo mismo que hacen los gentiles, los que no son del pueblo de Dios. Cualquier persona que no era del pueblo era considerado un gentil. Y así vivían. ¿Sí? Esta clase de preocupación caracteriza a los que no creen en el verdadero Dios. En los tiempos que Cristo dijo eso, caracterizaba a los adoradores de ídolos. ¿Sí? Dice el Señor, los gentiles hacen estas cosas. Buscan con afán estas cosas. Pero ustedes tienen un Padre Celestial que sabe de qué cosas tienen necesidad. No sean como ellos, dice Cristo Jesús. No se parezcan al mundo pagano. Pero hermanos, ¿cuál es la diferencia entre una persona que no cree en un Dios que provee para su creación, y una persona que sí dice creer en un Dios, pero que no lo demuestra, que vive vidas afanadas, turbadas, preocupadas, angustiadas por las cosas de este mundo? ¿Cuál es la diferencia? No hay ninguna diferencia. Es como si no creyese en ese Dios. ¿Sí? Es como si el Dios en el cual cree fuera un ídolo de piedra. Un Dios muerto, que no oye, que no ve, que no tiene poder para absolutamente nada. Es lo mismo, no hay diferencia. Lamentablemente, hermanos, con demasiada frecuencia nos preocupamos como si no tuviéramos un Dios en quien confiar. Y sí lo tenemos, pero pareciera que no. Por la forma en la cual afrontamos las situaciones de la vida. Nos preocupamos, hermanos, como si
fuéramos gentiles, que no tenemos al verdadero Dios por Padre. No, hermanos. ¿Usted cree que Dios se agrada, hermanos, cuando ve a sus hijos así, angustiados, de esta manera, como lo que el Señor describe, y por cosas de la vida, de esta manera? No. Los gentiles no tienen en claro cuál es el verdadero propósito de la vida. No conocen al Dios verdadero. Nosotros sí. Son circunstancias totalmente diferentes. El afán, hermanos, la ansiedad, son para aquellos que viven sin Cristo. No es para nosotros. No. Usted y yo no debemos actuar como si fuésemos huérfanos, como si viviésemos desamparados en esta vida, como si estuviéramos olvidados o abandonados. No. Dice Cristo, no. Vuestro Padre Celestial sabe, dice el Señor. Esto hacen los gentiles, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Sí? Dios, hermanos, todo lo ve, todo lo sabe. Él está en todo lugar, es omnisciente, omnipresente. Y no solamente eso, es todopoderoso, Él todo lo puede hacer. No hay nada que sea imposible para Dios. Es más, dice el Señor Jesucristo en este mismo capítulo, versículo 7, que antes de que pidamos, dice el verso 7, Mateo 6, 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Sí? Es decir, no está diciendo el Señor que no debemos de pedir porque esta es la voluntad de Dios. Pero aún antes de que pronunciemos palabra, antes de hincarnos, antes de empezar a orar, Dios ya sabe de qué tenemos necesidad. Dios lo sabe todo. ¿Sí? No estamos desamparados, hermanos, en esta vida. Así que hay una diferencia grandísima, abismal entre nosotros y los gentiles. Esa diferencia, hermanos, es el Padre que tenemos. Ellos no lo tienen, nosotros sí lo tenemos. ¿Sí? Quien ama a Dios de todo corazón, quien se esfuerza por hacer su voluntad, debe de ser una persona optimista, una persona positiva, ¿sí? Que vive confiado, tranquilo y seguro de que Dios verá y de una u otra manera Él va a satisfacer su necesidad. ¿Sí? En las buenas y en las malas, hermanos, siempre tenemos que estar nosotros tranquilos. Cuando alguna situación difícil venga a nuestra vida, hay que confiar. Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 6, dijo: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, ¿sí? Para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La mano de Dios es poderosa, ¿sí? Sumamente poderosa. Si la mano de Dios cuida de nosotros, hermanos, ¿por qué preocuparnos? Como dice el himno, dejaré el resultado al Señor. ¿Sí? Hacer lo que podamos, lo que nos corresponda, lo que nuestros límites y fortalezas permitan, y el resto se lo dejamos a Dios. Pero así rápidamente, mis hermanos, es un error de prioridades. El afán es un error de prioridades. Ese es el verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. El afán, hermanos, indica que tenemos un énfasis equivocado en nuestras prioridades de vida. Jesús está diciendo aquí, hermanos, que lo que verdaderamente debiéramos de buscar,
lo más importante, lo primordial, es el reino de Dios y su justicia. Sí, eso debe ser el número uno en nuestra escala de prioridades. Más que preocuparnos o afanarnos por las cosas materiales, Cristo quiere que nos preocupemos por las que son espirituales. ¿Sí? Si buscamos las cosas importantes, el reino de Dios y su justicia, Él promete y lo garantiza el Señor, que proveerá para nuestras necesidades físicas, para que nosotros nos enfoquemos en lo que verdaderamente vale la pena. Si buscamos el reino de Dios y su justicia, dice, todas estas cosas os serán añadidas. No nos preocupemos por eso, dice el Señor. Obviamente, mis hermanos, el contentamiento debe de ser un factor determinante cuando consideramos la provisión de nuestro Dios. Porque cuando Él dice todas estas cosas, Él dice que comeremos, que beberemos, que vestiremos, las cosas básicas, las cosas elementales para la vida. Eso el Señor lo garantiza. ¿Sí? El Señor no promete lujos, no promete cosas extravagantes como las que busca muchas veces la sociedad. En 1 Timoteo capítulo 6 verso 8 dice el apóstol Pablo, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Sí? Sustento, tenemos que comer, que beber, abrigo, tenemos que vestir. Y si tenemos esto, hay que darle gloria a Dios y hay que estar contentos porque Dios nos da lo suficiente para poder vivir. Gracias a Dios, hermanos, nosotros tenemos más que sustento y abrigo. Inclusive tenemos lujos. Y gracias a Dios, hermanos, cosas que otras personas a veces no tienen. Tenemos casas grandes a veces, con todas las comodidades en esas casas. Tenemos coches, a veces más de uno. Tenemos computadoras, tenemos buenos teléfonos, tenemos electrónicos, tenemos buenos muebles en la casa y cosas que mucha gente a veces no tiene. Pero gracias a Dios que Él nos lo da, nos lo provee. Pero aunque no tuviéramos esos lujos, hermanos, la palabra de Dios dice que teniendo sustento y abrigo, teniendo lo esencial para vivir, podemos ser felices y aún vivir libres de afán. Libres de afán. Hermanos, el sustento y abrigo es, digamos, la base normal de nuestras necesidades. No pensemos, ay, estoy bien necesitado porque no tengo una casa de 5,000 pies cuadrados. O porque no tengo un carro 2022. Estoy bien necesitado porque no tengo el teléfono más nuevo que salió. No, esa no es necesidad, ¿verdad? Lo que el Señor está diciendo, mis hermanos, es que esto es lo que Él provee. Y si tenemos más, y si Dios nos provee, qué bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios por ello. Pero, hermanos, debemos entender que aun cuando tuviéramos menos que eso, podemos ser felices y no vivir afanados por las cosas que no tenemos. ¿Sí? Nuestra prioridad debe de ser por las cosas de Dios, por nuestro servicio a Dios. Nuestra meta en la vida debe de ser promover el reino de Dios y nuestra propia relación correcta delante de Él. Eso es lo más importante. En ese sentido, hermanos, el reino es la iglesia, lo hemos estudiado muchas veces. La iglesia. Y si el reino de Dios es de suma importancia en nuestras vidas, entonces debemos de demostrarlo siendo fieles, siendo responsables como cristianos, siendo obreros diligentes en la iglesia local. Si primeramente buscamos el reino de Dios y su justicia, vamos a ser cristianos, hermanos, responsables en todos los aspectos de nuestra vida cristiana. ¿Sí?
Eso es algo que se ve, que se proyecta. La justicia se refiere a nuestra conducta correcta, a nuestra relación con el Señor. Y también esto es bien importante. ¿Sí? Hermanos, cuando fuimos perdonados de nuestros pecados por la sangre de Cristo Jesús, fuimos declarados justos, fuimos justificados. Sin embargo, debemos vivir fielmente una vez que el Señor perdonó, una vez que nos justificó. Debemos perseverar de acuerdo con su voluntad. Esa es la justicia de Dios. Y estas dos cosas, hermanos, la vida en el reino, en la iglesia, la vida personal como cristiano, eso es bien importante, debe ser la principal prioridad de vida. Así que, hermanos, el reino de Cristo y la vida justa en el reino deben ser las cosas más importantes, aún por encima de las cosas materiales, aún por encima de nuestras necesidades físicas. Y si ponemos a Dios primero, hermanos, podemos estar confiados de que Él nunca se va a olvidar de nosotros, nunca nos va a dejar desamparados, de que las cosas que son necesarias, elementales para poder vivir bien en este mundo, el Señor nos la va a proveer. Es lo que dice Cristo Jesús. Así que no hay razón para el afán, no hay razón para vivir así, mis hermanos. Nunca olvidemos que somos hijos de Dios y que sus promesas son garantías. El Señor es fiel, el Señor cumple lo que promete. Así que, hermanos, esta ha sido la lección de esta tarde. Ojalá que haya sido de ayuda para nosotros. Si hay amigos que nos visitan que no han obedecido el Evangelio de Cristo Jesús, le invitamos a que lo haga en este día. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que el Señor le ha dado a usted la oportunidad de venir a la obediencia. Acepte a Cristo como el Hijo de Dios, confiese su fe en Él, arrepiéntase de sus pecados y sea bautizado para ser lavado, santificado, justificado de todos sus pecados. Gracias por su atención. Los que puedan estar de pie para, por favor, cantar el himno de invitación que nuestro hermano ha